El engaño de Jezabel, segunda parte. Hola, bendiciones para todos. Soy Javier Samayoa, seguimos con la serie Los psicópatas en la Biblia. Estamos estudiando a Jezabel, uno de los personajes bíblicos más malignos y perversos de todos los tiempos, pero también de los más profundos espiritualmente hablando. En la medida que vayamos escudriñando su historia, vamos a ir comprendiendo mejor la conducta de los psicópatas y narcisistas, que es el objetivo principal de este estudio. No tengo ninguna duda que la raíz del narcisismo es el espíritu de Jezabel, y la raíz del espíritu de Jezabel es Satanás. Recapitulando a manera de introducción, me refería en primera instancia a este personaje como espíritu o principado, el cual se pasea por el mundo engañando a creyentes y no creyentes. Decidí comenzar este estudio exponiendo a Jezabel como espíritu para que cuando entremos de lleno a estudiar la historia de la Jezabel de carne y hueso, identifiquemos al verdadero enemigo que tenemos, sus artimañas y cómo este espíritu opera en las relaciones de pareja, la iglesia y la cultura. Jesús identificó este espíritu a través de una mujer que incitaba a creyentes de la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:20, en la Nueva Versión Internacional, le dijo: sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Como vemos, Jesús la llamó por su nombre directamente, por lo que se sobreentiende por lógica que no está hablando de la Jezabel del Antiguo Testamento, sino de una mujer X con las mismas características o la misma conducta de la Jezabel del pasado. Eso quiere decir que Jezabel entra o entró en una categoría de potestad demoníaca. Por lo tanto, si Jezabel hoy es un espíritu, por consiguiente es un ser asexual, no tiene sexo, es decir, no es ni masculino ni femenino. Si bien tiene nombre femenino, su nombre quedó codificado para reconocerlo según sus operaciones. Así que mujeres, no se sientan aludidas con este tema, porque a decir verdad ningún hombre se sintió aludido ni ofendido con el tema de Saúl que compartí semanas atrás. Yo estoy exponiendo aquí la palabra de Dios y no tiene nada que ver este estudio a cuestiones de género. Ok, sigamos. Para algunos estudiosos del tema, Jezabel es una enemiga acérrima del reino de Dios junto a Semiramis, Atalía y Basti, quienes eventualmente desarrollaron un plan para tratar de gobernar al mundo. Más adelante hablaré de lo que se oculta detrás de esa conspiración feminista satánica y que está cobrando relevancia en el siglo XXI. Ahora seguiré enfocándome en Jezabel. Su nombre tiene varias interpretaciones. Según el diccionario John, significa sin cohabitación. Según Webster, significa la no casada. Y el diccionario Hitchcock y el Strong coinciden que significa castidad. Otro diccionario lo interpreta como la intacta y también otro diccionario lo interpreta como la no exaltada. Jezabel en hebreo significa deshonesta. Estas y otras interpretaciones nos ayudan a definir el perfil de Jezabel y podemos darnos un panorama o una idea de su carácter y personalidad. Mi interpretación personal, de acuerdo a estos conceptos que acabo de compartir, el nombre Jezabel podría significar también sin unidad, que no sabe convivir, inestable, de doble ánimo, sin valor, obscena o inmoral. Esto lo concluyo porque todos los psicópatas narcisistas en las relaciones de pareja son por naturaleza egoístas. Todo lo que hacen lo hacen por satisfacción y bienestar propio. Tienen su propio concepto del amor, deformado obviamente, y ensimismado. Hablan del amor y unen sus vidas con cuanta persona se les atraviese en el camino, pero para su beneficio y distracción. Las y los narcisistas son personas con serios problemas emocionales, controladoras, sin conciencia, inseguras, ambivalentes y con una muy baja autoestima.
Por lo tanto, es imposible que se vinculen efectivamente a una persona de forma real, honesta y genuina. Los psicópatas narcisistas no conocen el amor y no aman a nadie, aunque lo afirmen a los cuatro vientos. No aman ni a sus hijos, ni a ellos mismos. Es una discapacidad que tienen, por eso mismo no se van a abrir emocionalmente a nadie. Aunque te digan y te repitan que te aman y que eres el amor de su vida, sus motivaciones son siempre equivocados con respecto al amor verdadero. Todas sus relaciones de pareja en la vida han sido vacías y superficiales porque sus deseos son y serán siempre controlar, dirigir y dominar al sexo opuesto, claro, para su propio beneficio. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a la historia de Jezabel que se relata en el primer libro de Reyes, profundizar su naturaleza y características, pero principalmente esa relación de pareja que desde mi opinión personal se trata a todas luces de una relación psicopática. La historia de Jezabel es en esencia una trama de intriga, romance y poder. El final de esta historia concluye así en Primera de Reyes 21-25. A la verdad, ninguna fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Con esta frase, porque su mujer lo incitaba, nos da la pauta de la clase de relación que era esta. ¿Cómo así que lo incitaba? Es decir, que influía poderosamente en él. Esta sola palabra, incitaba, nos habla de que se trataba de una lucha de poder entre ella y él. De hecho, el propósito de Jezabel al unirse con Acab, de acuerdo al relato bíblico, era fortalecer su poder y gobernar a sus anchas Israel. Ella tuvo una obsesión loca para que en Israel se adorara a sus dioses falsos. Para ella, o se establecía su reino de maldad e idolatría, o se establecía. Por lo mismo, esa relación nunca fue bien vista, pues se trataba de una alianza impura, pues Acab era israelita y Jezabel fenicia, lo que actualmente hoy es una antigua región de Oriente Próximo. Jezabel también provenía de una familia real, pero con creencias diferentes, tradiciones y una cultura totalmente pagana, opuesta a las del pueblo de Israel. Por la torpeza de las decisiones de este rey incauto, la Biblia lo cataloga como un rey malvado y despreciable, por ir en pos de los ídolos y por supuesto porque se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor, influido en gran manera por su mujer. Lo que provoca indiscutiblemente la ira del Señor fue el hecho que Acab, para complacer a su mujer Jezabel, le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además, hizo una imagen de Acera, con lo que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él, dice el capítulo 16 de Reyes. Acera era el nombre principal de la deidad femenina venerada en el antiguo Canaán, Fenicia y Siria. Los fenicios la llamaban Astarte y los asirios la adoraban como Istar. Considerada como la diosa de la luna, Acera se presentaba a menudo como una consorte, es decir, como una compañera o esposa de Baal, el dios del sol. Acera era adorada también como la diosa del amor y de la guerra, y a veces estaba vinculada con Anat, otra diosa cananea. La adoración de Acera era destacada por su sensualidad e involucraba la prostitución ritual. Los sacerdotes y sacerdotisas de Acera también practicaban la adivinación y la lectura de la suerte. Algunos historiadores creen que tenían eunucos vestidos de mujeres cuando se practicaba la denominada prostitución sagrada que se relata en Primera de Reyes 14:24. Como vemos, Jezabel venía de un trasfondo extremadamente pagano. Además, era practicante de estos ritos, pues dice la Biblia que Jezabel era sacerdotisa. Ahora, ¿alcanzan ustedes ver por qué esta relación entre Acab y Jezabel se trataba de una relación impura, de tal manera que provocó la ira de Dios? Se trataba de un matrimonio en yugo desigual.
La frase yugo desigual viene de 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este tema del yugo desigual casi siempre se aborda en la congregación, pero muchas veces de forma muy superficial. En términos espirituales, cuando dos almas se unen en yugo desigual, ocurre algo que los psicólogos le llaman codependencia. La codependencia surge como resultado de la unidad entre un espíritu de Acab y un espíritu de Jezabel. Ambos necesitan del otro y se alimentan de él para lograr sus metas, como un parásito y su huésped. ¿Quiere decir que también existe el espíritu de Acab? Claro que sí. Es aquel que se deja seducir por Jezabel. En otras palabras, es aquel que confía demasiado en su pareja y su opinión, aquel que cede ante las exigencias del otro, que tolera abominables prácticas y detestables decretos, muchas veces de su propia pareja. Jezabel le dijo: quiero un templo de mi Dios, y Acab sin pensarlo se lo hizo. Le dijo: quiero esto y quiero aquello, y también Acab se lo entregó. Acab es el prototipo de un hombre manipulable, débil y permisivo, a pesar que era un dirigente militar poderoso y que mantuvo en sujeción a los moabitas, según 2 de Reyes 3 del 4 al 5. ¿Verdad que en algún momento cedimos a los caprichos de nuestra pareja? ¿Verdad que cediste a tus convicciones? ¿Tu carácter fue debilitado? ¿Perdiste tu autoridad? ¿Dudaste de ti mismo o de ti misma? Claro, porque la operación jezabélica triunfó en algún momento sobre nosotros, y me incluyo. Es decir, le abrimos la puerta al enemigo, por no decir al diablo. En una relación abusiva, por lo general, la víctima es la persona codependiente y el dependiente el psicópata o la psicópata, la narcisista, pues se alimenta del combustible que es el núcleo central de su existencia. El combustible es como el aire que necesitan los narcisistas para respirar, y para obtenerlo recurren a un extraño comportamiento donde un día son encantadores y tan horribles al siguiente. Cuando una de las partes exigen halagos con frecuencia o uno de los dos está provocando discusiones absurdas, probablemente sean síntomas del trastorno de la personalidad narcisista, ya sea por parte de él o de ella, o síntomas desde la perspectiva espiritual de una influencia jezabélica. Cuando nace la codependencia, todo comienza a salir mal. La rutina, el abuso, el maltrato comienza a normalizarse y uno termina actuando raro, por ejemplo, a sentirse responsable por los sentimientos de su pareja. Uno se deja llevar más por lo emocional que por la parte racional. De a momentos uno se siente usado y tan poca cosa, con un sinsabor de culpa y frustración por la vida. En una sola palabra, manipulado o manipulada. Y es que la manipulación como el control son las armas más visibles de Jezabel, características que no requieren el don de discernimiento de espíritu para identificarlas. Son la máscara visible debajo de las verdaderas intenciones de Jezabel. Estas tres armas, la manipulación, el control y la seducción, además de crear en la víctima, en el plano natural, un hematoma invisible en el cerebro, crean una fortaleza espiritual en el alma de la víctima, que es la que termina por someter la voluntad por completo frente al abusador. En mi experiencia propia y testimonios que me han compartido todos los que hemos sufrido abuso narcisista, terminamos haciéndonos preguntas, por ejemplo, ¿cómo pudo haberme ocurrido esto? ¿Cómo pude caer tan bajo con una persona tan cínica y malvada? El solo hecho de hacerse estas y otras preguntas quiere decir que surtió efecto la magia de ese espíritu diabólico en nosotros. Esa magia es la que los psicólogos o psiquiatras le llaman el love bombing. Yo le llamo a esto brujería emocional. Es lo que los psicópatas narcisistas usan para someter nuestra voluntad
con el objetivo de vencernos y hacer de nosotros sus esclavos o sus esclavas. El excesivo uso de palabras, el elogio, la salamería, el sexo desenfrenado, así como el control y la manipulación, son parte de esa brujería emocional. Tristemente, la mayoría de sermones sobre Jezabel lo reducen a manipulación y control, pero realmente estos son solo la punta del iceberg, los medios para llegar al fin. Por eso consideré necesario compartir este conocimiento, porque la mayoría de personas están despistadas, sin reconocer la obra sutil y las motivaciones escondidas de este demonio llamado Jezabel. Como la gente no lee, no investiga, incluso cristianos, obviamente desconocen las raíces demoníacas y la agenda escondida detrás de todo este asunto, el engaño. El poeta francés Charles Baudelaire dijo en una ocasión que el mayor engaño de Satanás es convencer al mundo de que no existe. Y si eso es cierto, entonces el mayor engaño de Jezabel a través de nuestra experiencia con psicópatas y narcisistas fue hacernos creer un amor y un paraíso que no existía, que nunca existió, mejor dicho. Iñaki Piñuel le llama el amor cero. Si Jezabel fuera obvia, no engañaría a nadie. Señoras y señores, Jezabel no es un enemigo insignificante, no es un personaje cualquiera ni común. Es un espíritu satánico muy astuto. El engaño es su poder absoluto. Jezabel es la madre de toda mentira, porque de pronto un día nos tomó desprevenidos, nos tendió una emboscada y nos llevó cautivos a su infierno. Salomón predicó a través de su libro de Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de un tipo de Jezabel. La describió como una mujer alborotadora, que halaga con suaves palabras, que busca víctimas que no tengan sentido común y la seduce. Salomón estaba perfectamente consciente de los peligros de la inmoralidad sexual y la idolatría, como vemos en este pasaje. Proverbios 7:21 al 23 dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Jezabel puede engañar y seducir a cualquiera, hasta el ojo más entrenado en el discernimiento de espíritus, y convencerlo de su inocencia falsa. Incluso el doctor Robert Hare, que es el más respetado psiquiatra que ha estudiado el tema de psicopatía, dijo que hasta él podría ser engañado por un psicópata. Pues como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, los psicópatas narcisistas son maestros del engaño y su habilidad para ocultar el abuso es magistral. Tanto así que con frecuencia la verdadera víctima termina pareciendo el victimario ante los demás. Parafraseando e interpretando Primera de Reyes 11, la palabra de Dios declara que Jezabel engañó a Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Voy a leer ese pasaje en la Nueva Versión Internacional, donde se relata el fin de Salomón. Las mujeres de Salomón. Ahora ven, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David.
Como ven, el engaño de Jezabel es tan sutil. Pueden incluso maltratar psicológicamente y emocionalmente a una víctima en presencia de testigos oculares y ellos no logran detectar el abuso. Se mimetizan y elaboran de forma extraordinaria una imagen perfecta de un hombre de bien o de una mujer ejemplar, de tal manera que al resto de mortales les cuesta concebir tal grado de duplicidad. Con frecuencia quienes observan desde fuera se inclinan a defender a estos malhechores antes que a la verdadera víctima. El psicópata narcisista o la psicópata tienen una habilidad extraordinaria para ocultar el abuso de manera que nadie sospeche en lo más mínimo de lo que está ocurriendo. Es por eso que muchas personas afectadas por un narcisista eligen sufrir calladamente su tragedia personal y quedar presos del silencio bajo la triste realización de que nadie les creerá. Si Jezabel fuera obvia, nuestra historia sería otra, pero se presentó en algún momento como un ángel de luz. ¿Y qué pasó? Que nos llevó a un engaño mayor. Por eso es que las relaciones con psicópatas y narcisistas son extremadamente polémicas y difíciles. Con frecuencia es el psicópata narcisista el que quiere establecer su reino de poder y autoridad. Esto justamente era lo que estaba sucediendo en el contexto natural y espiritual entre el rey Acab y la princesa Jezabel. Si haces un repaso general a tu vida con el narcisista o con la narcisista psicópata, te darás cuenta que se trató esa relación de pura manipulación con el fin de ganar poder y autoridad. El matrimonio entre Acab y Jezabel se había gestado eminentemente para fines políticos. De parte del rey Acab probablemente había de por medio una buena intención, porque dice la Biblia más adelante que Acab se arrepintió. Intenciones buenas de parte de los fenicios y de Jezabel particularmente lo dudo, porque el relato apunta en todo momento hacia la ambición y establecer la idolatría en Israel a como diera lugar. Era una relación autodestructiva y destinada al fracaso, una relación manipulada desde lo más profundo del infierno. ¿Se imaginan la lucha de poder en esa pareja? Jezabel era hija de rey, esposa de rey y madre de rey. Toda su vida la vivió en palacios. Probablemente la comodidad y el confort le dieron esa personalidad férrea e indomable. Por esa misma razón buscaba un esposo débil, a quien pudiera dominar y para poder llevar a cabo sus malignos designios. Jezabel era a todas luces una mujer insensible. En conclusión, la unidad entre Acab y Jezabel se trata de un matrimonio ilegítimo y manipulado. Como dice Eddie Clover, un matrimonio hecho en el infierno, pues habían de por medio motivaciones egoístas, de ambición y poder, mas no de amor verdadero y compromiso. Un matrimonio para tales propósitos degrada la dignidad y el valor de una unión, convirtiéndola en una simple ficha de negociación. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Dios desea que el matrimonio sea para la felicidad de ambos. Cuando hay de por medio intereses económicos de individuos o naciones, esas relaciones no son benditas, abren más bien puertas al diablo. Justamente el diablo influenció en la decisión de Acab y Jezabel para que se casaran. Sí, el diablo era el que movía los hilos tras bambalinas. En otras palabras, el diablo era el que estaba influenciando la conducta de ellos. Por consiguiente, ese matrimonio cumplía los propósitos del diablo y no los de Dios. Jezabel era en ese momento un instrumento de Satanás porque su fin era establecer en Israel la idolatría. Por eso no fue raro que la ira de Dios se incendiara, porque Acab toleró a esa mujer y como consecuencia llevó al pueblo de Israel a una apostasía sin precedentes. Jezabel era en ese momento un instrumento de Satanás, exactamente como Dalila cuando seducía a Sansón. Era el espíritu jezabélico actuando con la intención de siempre, engañar. A propósito, les invito a que escuchen ese tema aquí en mi canal. Dalila la filistea engañadora se llama. Bueno, en el capítulo 16, versículo 5 del libro de Jueces,
es revelador. Haré un brevísimo recuento del contexto de esa historia para que tengan luz de lo que sucedió a nivel espiritual. Sansón ya había sido engañado por Dalila, pero él todavía no lo sabía. Él creía que Dalila lo amaba como él le amaba. Sansón estaba engañado también porque creía que Dios todavía estaba de su lado. Ojo, esta también era una mujer extranjera, una filistea. Además, Sansón estaba confiado en su fuerza física. Los filisteos dijeron: lo ataremos para controlarlo. Ok, cuando tú te enredas con alguien diferente a ti, vamos a decir en este caso un psicópata narcisista, en el plano espiritual sucede que en ese momento la persona queda atada y controlada. Por eso es tan difícil y tan doloroso desapegarse del psicópata narcisista o de la psicópata. Volvamos al contexto de Jezabel. Dice el texto que ella era hija de Etbaal, rey de los sidonios. La palabra sidonios significa cazando. Eso quiere decir que Jezabel, a través de ese matrimonio, cazó literalmente el alma de Acab. Se trató de un matrimonio manipulado por el mismísimo diablo. ¿Qué tal? ¿Qué es la manipulación? Es una forma de hechicería y está ligada a la brujería. Es un control sobre otros malintencionado. Ahora miren ustedes, esto es todavía aún más curioso. La palabra sidonios dije que significaba cazando. Y los únicos dos cazadores, además de Jezabel, que aparecen en la Biblia, fueron Esaú, que la Biblia lo llamó profano, y el segundo nada más y nada menos que Nimrod. ¿Se recuerdan que en el primer tema hablé de la conexión que hay entre Jezabel y Nimrod? Confirmando así que esta relación entre Acab y Jezabel, como la relación con los psicópatas narcisistas, son ilegítimas e inmorales, desde cualquier punto de vista. Cazar almas es uno de los sellos de Jezabel. Eso significa que donde existe la manipulación, hay un sello de Jezabel. Una relación de pareja donde la manipulación es una constante no es normal. Y no es normal que una persona esté actuando así todo el tiempo. ¿Quiénes pueden estar manipulando? Por ejemplo, un esposo amenazando en no darle dinero a su esposa e hijos. O una esposa amenazando en abandonar al esposo, o la clásica, negándose a cumplir sus deberes conyugales. Los hijos también manipulan, amenazan con irse de la casa o llamar a la policía por causa de una exhortación. Un ministro cristiano amenazando a las ovejas con quitarles la cobertura, entre comillas, o amenazándolos con entregarlos a Satanás si dejan la iglesia. Las relaciones con narcisistas son ilegítimas, aunque así haya de por medio un compromiso legal. Moralmente, en esas relaciones no existe ni existió nada, solamente el engaño de Jezabel. No tengas miedo de cortar una relación con un narcisista o con una narcisista, principalmente cuando ha existido un descarte o una infidelidad. Esas son razones suficientes para abandonar esa relación abusiva. En una relación sana, la manipulación no tiene cabida. En otras palabras, eso no es amor. Los narcisistas ven a sus parejas, a sus hijos incluso, como objetos de su propiedad. Pero esto de cazar y manipular no solamente ocurre en las relaciones de pareja, ocurre también en las congregaciones. Sé de ministros que con gran vehemencia ven a sus ovejas como de su propiedad. Nadie debe cazar las almas de nadie. Hay lugares donde hasta se les hace firmar documentos para aceptar coberturas. Me refiero a coberturas espirituales. Esto también es una forma de cazar almas. Se le puede llamar a esto también abuso espiritual. Las famosas meditaciones o eso de poner las mentes en blanco también son formas de cazar almas. Usted no sabe qué clase de pactos ha hecho esa persona que lo está guiando en esas meditaciones o sesiones de yoga, de las cuales abundan en internet. Abiertamente algunos se dicen chamanes, brujos, y la gente en su desesperación de encontrar respuestas a su existencia o a sus problemas, voluntariamente entregan su alma a entidades satánicas. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida.
y con esta máxima acabó con todas las corrientes filosóficas de su época y las de este siglo. Jesús también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí, no morirá. Y por último, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, vamos a dejar el estudio hasta acá. Y bueno, espero que me esté dando a entender. Si este tema te gustó, por favor te pido que me regales un like al video y que me dejes un comentario. Y si tienes alguna pregunta con respecto a este tema, por favor déjala saber acá. Además puedes seguirme en mis redes sociales. Aparezco como Javier Samayoa 79. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter. Será hasta la próxima. Un abrazo, bendiciones para todos.